Ahí ya. Ahí ya sí. Vale. Entonces, acá básicamente voy a crear una interfase. Entonces, dentro de esta interfase voy a adicionar unos campos que sería el ID, que es tipo number, el título, que es tipo string, contenido, que es tipo string, e imagen es tipo string, y autor es tipo string. También la fecha, vamos a adicionar la fecha. Si nosotros queremos la fecha, la podemos decir que sea tipo day, ¿sí? Vamos a decirle que sea tipo day, ¿sí? Que es el formato fecha de día, mes y año, y también hora. Puede venir el formato tipo fecha. Bien, entonces aquí tenemos la interfase y acá mismo, dentro de esta misma interfase, nosotros también podemos crear un arreglo, ¿sí? Donde vienen todas las noticias. Ah, bueno, y la categoría, que me hacía falta. ¿Profe? ¿Sí? Sí, disculpe, ¿el ejercicio que estamos haciendo ahora es como de ejemplo para la tarea o también lo vamos a conectar con backend? Es como ejemplo de la tarea, pero a la misma vez vamos a mostrar la parte de backend. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, acá básicamente vamos a tener aquí categoría. Entonces, categoría, no vamos a colocarla tipo stream. Bueno, podemos hacerla tipo stream o podemos simplemente colocarla tipo number, ¿sí? Tipo number. Y yo puedo crear otra interfase de categorías, ¿sí? Entonces, voy a hacerla con otra interfase para que puedan mirar de que yo puedo tener varias interfaces cualesquiera. Entonces, en este caso voy a decirle ng, generar interface, y voy a decirle que lo va a originar en el directorio interfaces, ¿sí? Porque ahí siempre vamos a meter todas las interfaces. Y vamos a decirle el nombre de esta interfase. Luego vamos a mirar que también yo puedo crear clases, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decirle que vamos a crear una que se llame categorías. Entonces voy a decirle acá, enter, y él va a crear mi interfase de categoría. Entonces, esta categoría solamente es como cuando ustedes vieron en la parte de los conceptos de base de datos, esta es como la llave, ¿sí? Hay una relación entre esta ID de categorías y esta interfase de categorías, porque esta interfase va a tener el ID correspondiente y va a tener el nombre de la categoría. Entonces aquí simplemente voy a colocarle que este va a ser el ID de la categoría. Profe, ¿Sí? hay gente afuera de la clase. Esperando, sí. Sí. Okay. Gracias. Es que no me figura acá, ya sé por qué no lo veo. Porque lo tengo en este otro computador de acá. Ahí ya admití a todos que se están uniendo. Bien. Bien, de nuevo ya se unieron los otros. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya creé esta interfase y dentro de esta misma interfase yo también puedo adicionar o crear un arreglo de tipo noticias y tenerlo dentro de esta misma interfase. En nuestro caso, como todavía no tenemos bases de datos, todavía no, eso, la siguiente semana comenzamos perdón, a ver una conexión de base de datos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar lo que son arreglos y para esa tarea 3 necesitamos eso, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a crear un tipo de dato, ¿sí? Voy a crear, bueno, esto ya se llama noticia, entonces voy a decirle contenidos y voy a decirle que contenidos va a ser un array, ¿sí? Y va a ser un array de tipo noticias, ¿sí? Voy a hacer simplemente eso, una declaración. Y si quiero yo acá, lo puedo definir, ¿sí? Toda la estructura. Las T acá. Entonces aquí simplemente estoy diciendo esto, esta parte, y debo comenzar a agregar todos los datos que tiene contenidos, ¿sí? Entonces, contenidos, voy a declararlo o puedo simplemente colocar la palabra export, ¿sí?
Si nosotros vemos, export es la palabra, es una palabra reservada y es la que permite que puedo exportar esa variable para ser usado por otros componentes, ¿sí? Cuando yo le digo desde un componente import, entonces yo puedo hacer uso de esto. Entonces, en este caso, acá tengo un operador. Acá, bueno, acá yo puedo declararla simplemente. Y acá lo que yo puedo hacer es colocar contenidos y comenzar a llenarla de información. Entonces vamos a llenarla aquí. Y simplemente yo puedo exportar todo esto. Entonces aquí voy a comenzar a llenarla. El primer dato de noticias que es ID. Entonces aquí simplemente yo le voy a colocar el primer dato. Luego debo colocarle el título. Entonces, en este caso voy a colocarle noticia 1. Luego voy a colocarle el contenido, ¿sí? Entonces voy a colocarle, qué sé yo, contenido de la noticia. Luego voy a colocar lo que es la imagen, ¿sí? Esta imagen, ya vimos cómo tener las imágenes que las puede guardar en el directorio Access. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es colocar el nombre de la imagen, si lo tengo, en este caso no la tengo, luego nos descargamos una y en este caso voy a llamar también el autor, qué sé yo, autor por ahora, autor de noticia 1. Y luego voy a colocar la fecha y el ID de la categoría. Entonces, aquí en fecha, hay que tener cuidado porque yo lo hice de tipo fecha, ¿sí? Entonces, quizás, si yo voy a colocarlo tipo stream, él me va a arrojar error. Vamos a ver si no arroja error por el tipo de formato. Y en ID categoría, voy a colocarle la categoría 1, ¿sí? Aquí, básicamente, bueno, aquí me está diciendo que no lo encuentra, entonces voy a declararlo simplemente, ¿sí? Y acá voy a hacer algo. Voy a declararlo de tal manera, ya. Y acá ya lo hizo, aquí simplemente lo que dije, sí me arrojó un error por el tipo de formato fecha. Entonces yo puedo decirle tipo day. Vamos a ver si lo deja. Aunque acá esto me va a arrojar una fecha tipo stream, ¿sí? Y básicamente yo puedo decirle, en vez de tipo day, voy a cambiarlo tipo stream. Y con esta clase, aquí es coma, lo que voy a hacer es básicamente, esta es una clase tipo day y la clase tipo day le estoy diciendo to stream para que me arroje el formato de la fecha actual que me arroja el sistema en formato stream, que me va a arrojar la fecha y la hora, ¿sí? Yo puedo también modificar el formato de la fecha, pero luego profundizo en esto, ¿sí? En los formatos. Por ahora vamos a crear. Entonces yo puedo crear otro arreglo, ¿sí? Puedo volver a copiar esto que yo tengo. Ah, bueno, y le puedo colocar la palabra export, ¿sí? Puedo colocarle la palabra export, ¿sí? Exportlet contenidos, ¿para qué? Para poder ser usada. Si yo no le coloco la palabra export, voy a dejarla así, para poderla llamar desde otro componente, no va a poder reconocerla, ¿sí? Entonces debo colocarle la palabra export para poder ser reconocida. Entonces ahora también puedo adicionar, esto significa que tengo un solo objeto, pero yo puedo crear varios arreglos de objetos, que es más o menos el formato tipo JSON, como arroja el formato, ¿sí? Que viene básicamente un campo, ¿sí? Lo que hemos visto casi siempre es el formato tipo JSON, que ese es el que utiliza para el intercambio de datos cuando se hace uso de comunicación entre frontend y backend. Puedo aquí, copio y pego, no copié ni pegué, hice otro comando, entonces vuelvo acá,
y acá. Bien, entonces aquí ya tengo la primera noticia, esta es la segunda noticia con ID número 2, ¿sí? Si fuera en una tabla real, este ID básicamente es autoincrementa, ¿sí? Se autoincrementa y no hay que colocarlo. Aquí sería básicamente noticia 2 y contenido de la noticia 2 para que podamos mirar que estamos leyendo el contenido específico. Voy a colocarle a todo 2 para que podamos mirar que es el ID respectivo. Y este es el ID de la categoría. Bien. Ahora, ya tenemos ahí, digámoslo de esta manera, lo que es la interfase de noticias. En la interfase categorías, entonces yo puedo tener el ID, ¿sí? De la categoría, si yo quiero, y puedo obtener el nombre de la categoría. Entonces, en el nombre de la categoría es tipo string. Y lo mismo, puedo hacer lo mismo, llenar información, ¿sí? Y esa información es que tengo ya las categorías de la misma manera. Entonces, puedo crear, qué sé yo, lista categorías. Y lista categorías también va a ser un array que va a ser de tipo categorías. ¿Sí? Y voy a tener lo mismo. Entonces, lo primero es el ID. Este como es tipo number va a ser 1. Luego voy a tener lo que es el nombre. Entonces, la categoría que venía, no recuerdo las categorías deportes. ¿Sí? Luego viene otra categoría. Ah, bueno, y cada categoría viene asociada con un color. Entonces, si yo quiero también, de manera, digamos, más paramétrica, entonces puedo colocarle aquí el color con que está asociada esta categoría. Entonces, aquí yo coloco el color, puedo colocar el color dependiendo del uso que vaya a hacer en formato hexadecimal o simplemente colocarle blue como para poderlo utilizar con hojas de estilo. Entonces, en este caso yo tengo el color. No sé si es el color, por ahora estoy mostrando. Y está la siguiente categoría que es la categoría, por ejemplo, no recuerdo, mundial y viene de color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo ya mi arreglo y lo mismo voy a colocar la palabra export para poder exportar las categorías. Entonces una vez ya tengo esto, me voy al componente, en este caso sería el componente inicio, ¿sí? Entonces en el componente inicio voy a hacer uso de, recordemos que en el inicio, no en el header, sino en el inicio que es el contenido central, venía algo y esas eran las noticias que venían por bloque, ¿sí? Entonces, yo puedo tener aquí, voy a crear que siempre el UL, voy a hacer uso del UL, ¿sí? No voy a colocar estilos, entonces voy a colocar que lo primero que quiero, ¿sí? Es colocar que cada LI va a estar el contenido, así cuando vimos la galería, va a estar como el contenido de presentación de esa noticia. ¿Cuál es la presentación de esa noticia? Pues el título, ¿sí? Entonces coloco un H2, un encabezado, y aquí colocaría el título, luego vendría la imagen, ¿sí? Y esa imagen voy a colocarla, ¿sí? Con una etiqueta. Ahora miramos. Y después de esa imagen vendría el resumen. Entonces aquí voy a colocar un salto de párrafo para colocar el resumen, ¿sí? Entonces esta sería más o menos la estructura y lo que voy a hacer es hacer uso de una directiva para que se siga repitiendo esto, ¿sí? Entonces, lo primero que debo ir a hacer es ir a la parte de la lógica, que en este caso sería en la clase del componente, que es inicio.component.ts. Y aquí voy a mirar el chat, creo que... Ah, vale, ok.
No había visto todo, pero creo que ya era otros comentarios. Bien. Entonces, aquí ya estoy en la parte del TS, inicio.component.ts. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a importar, perdón. Y voy a importar, ¿qué? Voy a importar es la interfase. En este caso sería 2 interfaces. Entonces, voy a importar primero el directorio de interfaces. Entonces voy a bajar de nivel aquí para bajé 2 veces de nivel. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos creado un directorio que se llama componentes y dentro de componentes hay un directorio que se llama inicio, ¿sí? Entonces cuando yo le digo estos 2 puntos slash, simplemente hemos ido a esta estructura, a lo que es, hemos salido solamente de componentes. Ahora tenemos que ir a app porque dentro de app es que se encuentra el directorio interfaces. Entonces, por eso irían 2 veces, ¿sí? 2 puntos slash y vamos a decirle que vamos a ir al directorio interfaces donde está la interfase categoría. Y vamos a decirle acá, si nosotros vemos, aquí podemos importar noticias, pero acá en la interfase noticias, nosotros también exportamos uno que se llama contenidos. Entonces vamos a mirar que lo reconozca. Entonces vamos a decirle contenidos. Entonces aquí aparece, ¿sí? Si realmente, si no aparece, es decir, si yo no le coloco esto, simplemente hago esto y voy a guardarlo, ¿sí? Y voy a llamarlo acá, ¿sí? Entonces veo noticias, pero voy a decirle contenidos y van a darse cuenta que él no lo va a reconocer, ¿sí? Porque no lo he exportado. Entonces el export tiene esa funcionalidad para poder importarlo. Entonces aquí voy a colocarle export de nuevo. Y aquí voy a importar, si quiero, noticias y a la misma vez contenidos, ¿sí? Que son, digamos, los 2 que le he dado export. Y vamos a usar otro. Voy a colocar el import, lo mismo, voy a copiar y aquí voy a pegar y voy a hacer uso de categorías, ¿sí? Entonces lo mismo voy a hacer. Aquí ya lo tengo, entonces en vez de noticias voy a llamar categorías. Y aquí voy a colocar categorías y listar categorías. Bien, entonces una vez ya tengo esto, voy básicamente a hacer el llamado de contenidos, ¿sí? Entonces el contenido simplemente lo que voy a hacer es definirla antes del constructor. Voy a definir una lista de contenidos y en esa lista de contenidos lo que voy a hacer es traer contenidos, ¿sí? Voy a traer contenidos, que contenidos lo que tiene, básicamente lo que tiene contenidos, en este caso voy a dejarlo de esta manera, ¿sí? Dentro del que no esté dentro de una función, no necesito el let, ¿sí? Sino que básicamente estoy definiendo como si fuera un atributo que estuviera dentro de esta clase que se llama inicio component. Entonces ya cuando voy a referirme a la parte de la vista, voy a referirme a esta lista de contenidos, ¿sí? Entonces cuando voy a la vista, ¿sí? ¿Qué voy a hacer uso? Pues voy a hacer uso de la directiva, ¿sí? ¿Dónde voy a hacer uso de la directiva? En este LI. ¿Por qué? Porque quiero que se repita el LI. No quiero que se repita el UL, ¿sí? El LI, recordemos, es cada uno de los ítems que pertenece a esa lista. El LI siempre es una etiqueta, digamos, hija, que siempre tiene que venir de la etiqueta padre, que es UL. Entonces, en este caso, vamos a colocarle una directiva que se llama ng_for. Entonces, ng_for, yo lo puedo llamar ítem. Yo siempre lo he llamado ítem, pero porque por default
ya me lo autocompleta lo que es el mismo Visual Studio Code, pero yo puedo simplemente decirlo que este va a ser noticia, ¿sí? Simplemente yo puedo reemplazar y aquí sí iría la lista que estoy utilizando y que he declarado que se llama lista contenidos, ¿sí? Entonces, esta sería lista contenidos. Entonces, tenemos que fijarnos bien si la escribimos bien porque él aquí, ¿sí? Como está dentro de un tipo string, él no va a fijarse si yo lo escribí bien ni me va a generar error. Entonces, aquí yo ya tengo, ¿sí? La directiva ngFor. Y aquí ya hago uso. En este caso, voy a hacer uso. Bueno, aquí también me hacía falta un button. Y a este button voy a colocarle el ver más. Bien. Entonces, aquí ya empiezo a llamar a cada uno de los atributos de lo que tiene lista contenidos. En este caso, tengo que decirle, recordemos que para llamar, el contenido sería con doble llave y vamos a leer como es un objeto. Entonces, voy a llamar a cada elemento de ese objeto. Entonces, voy a decirle noticia punto, en este caso sería, voy a abrir título, ¿sí? Hemos colocado el nombre de título. Luego, aquí iría la imagen. Entonces, aquí en la imagen vamos a decirle que la imagen, vamos a todas las imágenes, siempre van en este directorio. Entonces, en este caso, voy a decirle aquí y aquí que va a ir en el directorio access, pero voy a decirle acá que llame lo que es a noticia.imagen, ¿sí? Que es básicamente el nombre de la imagen. Y esta es la ruta que debo colocar. Aquí pues le adiciono el al, ¿sí? Recordemos que el al es una etiqueta y más que todo es una etiqueta de accesibilidad. Entonces no sé si han escuchado el término de accesibilidad web, que básicamente eso es para que las personas con discapacidad, por ejemplo, sobre todo visual, puedan leer este tipo de etiquetas, porque ellos usan un programa lector de text to speech para poder leer. Entonces ellos no ven la imagen, igual son ciegos, pero a través de esta etiqueta les va a decir que viene ahí. Entonces en este caso también podemos colocar una descripción o simplemente vamos a colocar que sea noticia.título. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar el resumen. Entonces, aquí iría noticia. Volvemos acá. Yo coloqué el contenido. Entonces, vamos a decirle que venga el contenido. Y vamos a decirle, bueno, uno de resumen. O simplemente hay varias alternativas, ¿sí? Vamos a dejarlo por ahora así. En la siguiente miramos que yo puedo crear una función para cortar el texto y decir simplemente que me muestre los, qué sé yo, 20 primeros caracteres de esa noticia. Entonces sea de manera automática para yo no tener un campo adicional, sino que a partir del contenido general yo puedo decirle que solamente me haga selección de los primeros caracteres, ¿sí? Entonces, por ahora voy a dejarlo así, es para poder que no nos origine. Y acá, pues ya nos origina error, es porque agregamos un nuevo campo. Entonces, simplemente voy a colocarle resumen de la noticia 1. Y acá en resumen, voy a decirle resumen noticia 2. Bien. Y acá es coma. Entonces, acá ya lo tengo. Me voy acá y acá voy a colocar noticia resumen, ¿sí? Noticia resumen. Y en el ver más, entonces en el ver más, básicamente lo que vamos a hacer es que nos lleve a un tipo, a que nos origine un ID, ¿sí? A que nos origine un ID o nos abra el contenido.
Entonces, en esta parte del ID, ¿sí? Eso sí debemos es pasar parámetros dentro del ID. En este caso, voy a dejarlo aquí y voy a decirle que él pueda recibir el ID. Entonces voy a llamar una función que voy a decirle que la función sea abrir noticia. Y en abrir noticia voy a decirle que voy a recibir el ID de la noticia, ¿sí? Entonces voy a colocarlo de esta manera, ¿sí? Entonces está dentro del botón, está dentro del ng for, y lo que va a hacer es llamar a una función que se llama abrir noticia y le voy a pasar como parámetro el ID de la noticia. Entonces, primero debo crear una función. Si no creo la función, me va a generar error. Entonces voy a ir acá y simplemente voy a crear una función que se llama abrir noticia y que voy a recibir como parámetro un ID tipo number, ¿sí? Simplemente vamos a hacer esta prueba, ¿sí? Y vamos a mirar, aquí simplemente vamos a decirle es ID, ¿sí? Que me imprima el ID de la noticia. Bien, entonces ya tengo esto, entonces ahora lo que voy a hacer es compilar, vamos a ver si no nos origina error. Entonces en esta parte de acá voy ya a compilar. Voy a venir acá, voy a limpiar pantalla y simplemente voy a decirle ng server. Ahí, bueno, esperemos que se esté compilando. Si ustedes ven, yo originé todo dentro de un directorio que se llama frontend y dentro de backend es lo que vamos a trabajar dentro de lo del backend. Para tenerlo separado, ¿sí? Usualmente para mayor práctica es mejor tener dos directorios separados. No es aconsejable tener el backend dentro del frontend, ¿sí? Porque ambos vimos que la forma en que necesitamos dos consolas o dos terminales o dos CMD para poder correr, uno Angular y otro para correr Node.js. Bien, una vez ya nos ha originado, entonces vamos, bueno, otra cosa, no hemos configurado, bien, nos originó, pero nos va a salir la página de app component porque no borramos todo esto. Entonces vamos a borrar esto antes de abrirla. Y también vamos a configurar el app routing. ¿Para qué? Para decirle que por default lea lo que es aquí. No va a cargar nada porque tengo que entrar a configurar en el app routing módulo. Tengo que entrar a configurar la URL. Entonces tengo que decirle, esto es un arreglo de objetos, entonces tengo que decirle que por default cuando me pueda abrir el componente que es inicio. Entonces aquí simplemente voy a pasarle el path y voy a pasarle luego el componente. Para pasarle este path, perdón, y este componente, entonces debo importar de nuevo el componente para que él lo pueda reconocer. Entonces voy a importar el componente. En este caso, bueno, acá en componentes y sería el componente inicio. Entonces, simplemente llamo inicio. Vamos a ver, component. Acá, perdón, lo importé mal. Es inicio. Así. Y acá voy a decirle, bueno, acá voy a decirle, bueno, no me lo está autocompletando, entonces voy a ver el nombre del componente, que es esta parte que se llama inicio component. Voy a copiarlo, pero
es porque ya mi memoria está del computador y acá vamos a mirar que aquí me está originando un error. Ah, utilicé doble comillas. Ya. Y acá, bien, simplemente me está diciendo que es declarado pero nunca es usado, entonces voy a decirle acá component y le voy a decir el nombre del componente, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá también que me está originando un error. Ah, me faltó, perdón, el nombre del componente, ya. Ese era el error, que era inicio del directorio, pero era el nombre del componente como tal. Bien, entonces aquí ya tengo la ruta y aquí ya estoy diciéndole que por default él va a llamar el componente inicio. Bien, entonces ya he hecho esto. Voy a volver a compilar acá para que él pueda originar de nuevo. Voy a decirle que sí, que va a ser un puerto diferente. Ahí simplemente está compilando y ya originó este puerto. Entonces simplemente le digo control C y la llevo aquí. Entonces lo llevo acá. Vamos a mirar y creo que está originando un error. Pero creo que me está leyendo es un error viejo. Voy a hacer algo. Voy a volver a limpiar todo. Y voy a decirle ng server. Para poder mirar cuál fue el error que me originó del por qué no me cargó el componente. Ok, entonces aquí creo que tengo, es un error. Y este error, veamos aquí, dice en el app route, creo que es Profe, con, ¿sí? sí, es que creo que el error sea porque no salvó. Que ahí el app routing sale la pelotita. Ya, sí, es cierto, gracias. Entonces aquí simplemente vuelvo a llamar. Ese es algo que a uno a veces se le olvida y hay que hacerlo. Y no, me cargó, es otro puerto. Entonces acá tengo el localhost. Y voy a volver a salvar lo que es este. Voy a salvar todo, ¿sí? Para que vuelva a compilar. Entonces aquí ya tengo la noticia. Ahora, cuando voy a ver el mermas, vamos a mirar en consola si nos arroja algún error relacionado porque imprimimos. Y voy a mirar acá. Entonces simplemente voy a decirle el mermas, ¿sí? Entonces si nosotros vemos, ahí nos está imprimiendo noticia 1, noticia 2. Voy a mirar de nuevo. Es que le hemos colocado acá. Vamos a imprimir. Si vemos en la función, nosotros en el abrir noticia, le dijimos que imprimiera el ID, ¿sí? Entonces simplemente cuando le damos clic, ¿sí? Al ver más, es lo que va a hacer es abrir, voy a decirle que habla la noticia respectiva, ¿sí? Esta parte de parámetros, no sé cómo tienen pensado solucionar esta parte del ver más, ¿sí? Hay una parte del ver más que voy a subir un video en el transcurso de esta semana que lo pueden hacer, es como para seguir con Node.js. Es pasarle parámetros, es decir, en esta parte
voy a decirle que quiero abrir. En vez de esto, quiero abrir, digamos, un componente nuevo, un componente que se llama noticia. Entonces, aquí simplemente, en vez de clip, ¿sí? Lo que voy a hacer, si yo quiero, puedo crear un router link, recordemos un router link aquí, y en el router link voy a decirle que este se va a llamar contenido noticia, ¿sí? Este contenido noticia voy a la misma vez a pasarle, ¿sí? El ID de la noticia. Entonces, en este caso sería noticia.id. Es decir, que estoy pasándole al componente un parámetro, que en este caso es el ID de la noticia. Entonces, aquí, primero yo debo hacer varias cosas. Primero, aquí yo debo es crear un componente que se llama contenido noticia. Entonces voy a anular esto. Voy a colocar un componente rápido para crearlo. Ya sabía que me iba a salir error. Y voy a crear aquí, generate component. Y voy a colocar componentes. Y voy a colocar contenido noticia. Entonces voy a crear un componente que se llama contenido noticias. Creé el componente que se llama contenido noticias, ¿sí? Y le estoy pasando el ID de las noticias. ¿Cuál es la función de este componente? Pues este componente va a recibir el ID de esta noticia. De tal manera que dentro de este componente lo que voy a hacer es volver a usar la interfase que he creado que se llama contenidos y voy a buscar el ID que va a leer, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya creé y voy a pasar parámetros. ¿Cómo paso los parámetros? Entonces, en este caso, voy a ir a app routing. Entonces, para ir a app routing, que es aquí, voy de nuevo a configurar otra URL. Entonces, en este caso, voy a decirle import. Voy a decirle de nuevo components y voy a decirle que cargue contenido noticia. Y de nuevo aquí voy a decirle contenido noticia. Y dentro de esta ruta, recordemos que este es un arreglo de objetos, voy a colocarlo de esta manera. Voy a crear otro arreglo. Entonces voy a bajarlo, ¿sí? Para mirarlo de esta manera, más ordenada. Voy a colocar el hash, en este caso la ruta, y la ruta sería, puedo decirle contenido. Contenido, y voy a decirle componente, y voy a decirle que cargue el componente, y en este caso, el componente se llama contenido noticia. Ahí está. Y el contenido, vamos a decirle, como vamos a leer un parámetro, vamos a decirle 2 puntos ID. Entonces, en este caso, le estamos diciendo que dentro de esa URL le vamos a enviar un parámetro que ese parámetro se va a llamar ID, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, vamos a hacerlo. Simplemente, vamos a ver si no nos origina error. Entonces, aquí voy a volver a limpiar y voy a decirle ng server.
No recuerdo, voy a volver a decirle salvar a todo. No recuerdo si olvidé no salvar algo. Bien, entonces una vez ya originado, acá está la URL que originó, vuelvo acá. Entonces acá va a cargar, obviamente aquí no está, le sale un error porque me está diciendo que no encuentra la imagen. Aquí ya nos está saliendo un error. Veamos, es como está viniendo este ver más en esta parte de este elemento que se llama button. Entonces acá voy a modificarlo. No lo recibió. Acá. En esta parte no lo envió. Para enviar el parámetro, vamos a ver si lo hace de esta manera. Si no, voy a hacer algo. Contenido noticia, no, se llama contenido. En este caso, le dijimos que se llamaba contenido. Voy a decirle, voy a borrar esto de nuevo, router lim, para que miremos cómo viene la estructura. Está demasiado pesado mi computador. Denme un segundo. Aquí. Aquí. Entonces, en el router lim, aquí vamos a colocarle el contenido, que es lo que dijimos que habíamos, y acá vamos a colocarle que abre el ID del parámetro. Vamos a ver si es noticia.id. Si no lo recibe con este parámetro, aquí ya él hace, este error que él hace, lo que quiero mirar, este error que lo hace es porque realmente es que veo que no se está colocando, o sea que el router lim no me funcionó de esta manera. Entonces voy a hacer algo acá. Voy a colocarlo de manera seguida. Así. Ya se me olvidó esta parte y vamos a mirar acá. Y vamos a adicionar. No, este error que adiciona es porque aquí, aquí realmente debe venir lo que es contenido y el link de la noticia. Entonces, normalmente, a ver si es que está pesando demasiado el Visual Studio en este instante. Porque iba a recurrir, era la ayuda de Visual Studio Code, que él saca algo para el router lim. Entonces, el router lim normalmente, vamos a ver si acá lo genera. Él tiene el router path, pero dentro del router path, que es contenido, yo le puedo pasar el ID. Bien, esta parte, bueno, esta parte se las grabo como video para mostrarles el ID que uno debe enviar. Es decir, aquí yo debo pasarle como parámetro no solamente contenido, sino que debo pasarle el ID de la noticia. Y este ID de la noticia que yo se lo paso, se lo tiene que recibir este componente. ¿Cuál componente? El componente contenido noticias. ¿Sí? Digamos, se lo subo de continuación, pues ya en un video. Pero ahora, digamos, antes de que termine la clase, quiero es validar la parte de backend, que es lo que más me interesa. Entonces, desde el lado de backend, ya habíamos visto que ya, por ejemplo, tengo de la parte de frontend y quiero enviar los datos desde el lado de backend.
Entonces, en backend existen, en backend yo debo tener otro terminal, ¿sí? Debo tener otro terminal. No, la tarea no pide backend. Aquí, si no, es para seguir avanzando para el proyecto final. Desde el lado de backend, yo debo tener varias tecnologías que vimos desde el lado de ayer, que pueden ser Node.js, pueden ser PHP, puede ser Python, pero la arquitectura cambia. Entonces, la arquitectura básica con la que estábamos trabajando desde el lado de backend era con Node.js. Entonces, voy a suspender esta que está corriendo, este servidor virtual que está corriendo desde el lado de Angular para poder entrar en el directorio de backend. Entonces voy a salir aquí y voy a ir a entrar a backend. Entonces para entrar en el directorio de backend, yo lo primero que debo hacer es primero crear un proyecto, ¿sí? Vuelvo a repetir esta parte que habíamos visto, pero aquí ya necesitamos hacer uso de Node.js. Entonces yo entré en el lado de backend, voy a crear un archivo en TypeScript. Entonces, lo primero que debo hacer es crear casi siempre el archivo inicial en Node.js que corre del lado del servidor. Es un archivo llamado app. Entonces, voy a crear aquí, dentro de este, un archivo que se llame app. Entonces, voy a decirle que este es un app.ts. Y lo mismo que hemos venido trabajando con TypeScript, entonces vamos a hacer que cargue el archivo de configuración de TypeScript. Lo origina, lo mismo, ¿sí? Y en este caso vamos a decirle lo mismo que hemos visto, que hay un directorio donde queremos que origine los JS, porque Node.js corre con JS. Entonces aquí vamos a buscar el directorio que está aquí en Audir. Y vamos a decirle aquí JS. Entonces, una vez ya tengamos esto, entonces vamos a decirle npm init. npm init. npm init, recordemos que lo que hace es originar un paquete de tipo formato JSON, ¿sí? Y ahí, cada vez que yo instalo un paquete, ¿sí? Es lo que siempre me va a decir, usted utilizó tales dependencias, de tal manera que cuando yo, por ejemplo, tengo mi proyecto de backend en Node.js, yo no tengo que subir un directorio, que es el directorio donde cargan todos los paquetes, que es el Node Modules. Entonces, yo no tengo que hacer uso de ellos, sino que simplemente digo npm install. npm install lo que hace es leer ese archivo packet.json. Entonces, vamos a decirle npm init. Y él me va a hacer unas preguntas del nombre del paquete. Voy a decirle solamente backend. Voy a pasar eso por alto. Voy a darle enter, enter. Bueno, aquí me va a permitir, me va a decir que sí debo colocarle la versión 1.1. Y simplemente voy a decirle lo mismo. Él solamente me recomienda. Él me dice que sí. Quiero hacer uso de otros comandos. Voy a decirle que no por ahora. Y ya. Aquí ya él me crea lo que es el package.json que vemos aquí. Entonces, una vez él ha creado el package.json, vemos que no existe ninguna dependencia instalada. Entonces, vamos a hacer uso ya desde Node.js. Entonces, nosotros habíamos visto un ejemplo de cómo hacer o crear un servidor desde el lado de Node.js utilizando una librería que se llamaba el HTTP, ¿sí? Porque vimos ayer que la manera que suelen utilizarse para el intercambio de datos dentro de frontend o backend, suele usarse lo que es el REST. Y el REST básicamente trabaja el intercambio de datos con un formato JSON usando el protocolo HTTP. En este caso, vamos a usar dentro del Node.js un framework que también se utiliza dentro del Node.js y es Express. Creo que lo han escuchado. Entonces, el Express, voy a entrar aquí a la página oficial del Express. ¿Qué debo o qué necesito para usar Express?
¿sí? Existen otros, este es un framework y es muy conocido, pero existen otros. Entonces, en este caso, debo instalar un paquete, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo, usted debe instalar, la manera de instalar es lo mismo, npm install express. Entonces, vamos a instalar, voy a limpiar acá, y voy a decirle npm install express. Profe, ¿Sí? el npm install express no se tiene que hacer dentro del folder de backend. Sí, dentro del folder de backend. No sé, Ah, a ver, déjame, menos mal me acordaste, porque creo que en el terminal no estaba. Profe, la batería. Sí, denme un segundo. Acá, tengo que entrar al backend y voy acá. Y acá voy a decirle npm install. Ah, sí, la batería es que no me sale el aviso acá. npm install, voy a decirle express. Entonces ahí simplemente, porque tengo que hacerlo dentro del backend, porque dentro del backend me debe, es más, esto no debería salirme acá, voy a borrarlo, y esto de packets tampoco debería ser acá, es decir, yo lo hice mal, porque debo darle ese npm init dentro del backend, ¿sí? Todo debe quedar dentro del backend. No puede quedar fuera del backend. Y ahí ya sí lo hace, ¿sí? Origina. Y luego lo que hacemos, npm install express, y ahora sí debe originar el directorio no module, ¿sí? Para el backend, ¿sí? Entonces, una vez ya lo originado, si ustedes se fijan dentro del paquete JSON, también les va a decir una dependencia y ya les va a decir que la dependencia que hay instalado es el express. Por eso no es necesario que en el repositorio suban el directorio node modules, ¿sí? Igual el directorio node modules pesa demasiado y se pueden quedar todo un día subiendo ese archivo en un repositorio, ¿sí? Porque pesa demasiado, entonces para eso se apoya del package JSON para decirles básicamente cuáles son las dependencias que tiene instalada. Bien, entonces ya para finalizar aquí, para que veamos un ejemplo de cómo funciona el Express, vamos a mirar acá. Entonces voy a entrar acá y vamos a mirar este de Hello World que nos saluda. Entonces básicamente, como es un paquete adicional de Node.js, lo mismo que habíamos visto cuando vimos HTTP, pero ya lo tenía dentro de Node.js, nosotros decimos require, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de un paquete, en este caso de Express. Entonces voy a copiar este ejemplo sencillo. Aquí nos va a salir un error. Aquí recordemos que siempre nos sale un error y ese es este error porque nos pide o nos aconseja que nosotros debemos instalar otro paquete que es npm install de tipos no, ¿sí? Para que él pueda reconocer la palabra reservada require. Entonces simplemente lo colocamos, lo instalamos y él lo adiciona ya al paquete JSON. Así que cuando otra persona vaya a hacer uso de nuestro código, ya sabe que debe tener instalado esto, ¿sí? Y también debe instalarle en Node Modules este paquete que se llama Express. Entonces aquí simplemente, porque el ejemplo viene para ser trabajado directamente con JavaScript. Entonces aquí recordemos que los métodos para poder hacer intercambio de datos está el tipo get y el tipo post. El tipo get es para consultar información y el tipo post casi siempre se utiliza para insertar datos. Entonces es como si yo quisiera hacer un curl, ¿sí? Si quisiera hacer leer datos, un CRUD, perdón, si quisiera hacer un CRUD,
¿sí? Creo que ya lo conocen. El create, el leer, el update y el delete, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de métodos, yo puedo acceder a través de estos métodos, a través del get, que es para leer un dato, ¿sí? Si yo quiero guardar un dato, ¿sí? Este sería el create, que es básicamente un tipo post. Si yo quiero actualizar un dato, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo quiero, perdón, hacer un delete, yo puedo hacer uso del delete y del update el tipo put. Bueno, acá. Y hay también un delete. Entonces, en este caso, simplemente voy a hacer uso de voy a correr este ejemplo. Y el tipo get básicamente me va a mostrar es este famoso mensaje, ¿sí? Si yo quiero, también puedo decirle que me muestre lo que es un tipo JSON, ¿sí? Pero no alcanzamos. Entonces, aquí simplemente lo que va a hacer es correr en el puerto, voy a crear un servidor. Esta configuración yo la puedo cambiar. Recordemos que también habíamos visto como ejemplo que yo puedo crear una estructura que se llame configuración, por ejemplo, y yo puedo decirle que puede llamarse localhost. Puedo llamarse el hostname, ¿sí? Y puedo decirle que el hostname va a ser localhost. Y puedo decirle también que el puerto, ¿sí? Puedo llamarlo ya de manera como un arreglo, ¿sí? Para mostrarles. Y el puerto puedo decirle acá que va a ser como el puerto 6000, ¿sí? Acá básicamente voy a decirle que es tipo any para que no me figure error. Y acá simplemente, no, acá me equivoqué, perdón. Acá. A ver, acá. Acá. Bien. Entonces, aquí, la hice al revés. Bien. Entonces, aquí, bueno, él me va a decir una declaración. Bueno, aquí simplemente puedo hacer esto. Y esto se lo puedo pasar aquí en vez de por, ¿sí? O sea, es decir, yo puedo personalizar de que no sea siempre el puerto 6000, 3000 y tampoco el hostname se lo puedo personalizar. En este caso, voy a correrlo. Entonces, simplemente voy a ir al backend, voy a limpiar esto y simplemente voy a decirle primero TSS wash para que me pueda originar el JS, porque para correr en Node.js debe ser siempre un JS. Entonces voy a decirle --wash. Aquí empieza la compilación, origina y lo que yo debo correr es este. Entonces, ¿cómo lo corro? Voy a darle el comando no, le digo JS y le voy a decir app.js. Cuando yo la corro, ya me está diciendo que estoy corriendo este servidor, ¿sí? Node.js, y simplemente voy a abrirlo desde este lado. Y acá ya paro. Y ahí ya quedamos con el Hello World. Bien, entonces voy a suspender la grabación